15 y el último, que es los 6 fantasmas del temor. ¡Wow! Desde el título me causó miedo. Sí. Y quiero decirte esto, mira, antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla, justamente lo que decíamos. La preparación no resulta difícil. Empieza con un estudio. Aquí te va a dar los pasos. Empieza con un estudio, el análisis y la comprensión de los 3 enemigos que necesita eliminar de su mente. Mira, primero empieza con un estudio. Esos son los pasos. Luego el análisis y la comprensión de estos 3 enemigos que necesita eliminar de su mente. Número 1, la indecisión. Número 2, la duda. Y número 3, el temor. ¿Sí? Así que el sexto sentido nunca funcionará mientras estos 3 elementos negativos continúen en su mente, ya sea en su conjunto o por separado. Los elementos de este trío infernal se hallan estrechamente relacionados. Allí donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros 2 también se encuentran cerca. La indecisión es la semilla del temor, dice. Entonces, aquí te está diciendo Napoleon Hill que hay que eliminar, o sea, tienes que estar consciente en eliminar estos 3. Pero vamos a detallar los 6 miedos básicos con los cuales hay que hacer un estudio, porque antes de detallarte los 6 miedos básicos, el autor nos dice, cuando haya leído este capítulo, haga un inventario de sí mismo y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Es decir, ¿qué temores están frenándote para que consigas tu objetivo? Y aquí van los 6. Tome atención. El temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor a la pérdida del amor de alguien, el temor a la vejez y el temor a la muerte. ¡Wow! El temor a saber cuál es tu temor, dicen por ahí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué te parece esto, Joa? Cuando yo empecé a leer este libro, esta parte del libro, decía, bueno, la indecisión estoy mejorándola, estoy cambiando, la parte de la duda también, el temor, digo, y ahora temor, ¿a qué tengo? O sea, digo, bueno, sí hay cosas más materiales que nada que te causan miedo, te causan temor, pero no identificaba claramente. Y yo recuerdo una conversación que tuve contigo, que decías que cuando tú empiezas a dejar las cosas a medias o no las concluyes, hay un temor de finalizar y eso representa un temor a la muerte. Y yo decía, no, yo no tengo ese temor a muerte. O sea, no, la verdad digo, ya es una etapa que tiene que llegarte y tienes que irte. Y lo tenía como que en conciencia. Pero cuando leí el libro y me di cuenta que otro de los temores que tiene aquí escondido te tiene el temor a la muerte, créeme que me rompió la cabeza literalmente el libro y tuve que releer y volver a leer y volver a leer. Y después de eso tuve que hacer un trabajo exhaustivo en mi casa para, de cierta manera, hacer de lado este temor. Porque créeme que ahorita con ese temor que tengo, ya me hubiera vuelto loca. Ya 15 días encerrada ya me hubiera vuelto loca. Sí, es espectacular esto porque realmente estás dando un paso a enfrentarte cuáles son tus temores y a saber por qué camino seguir para Sí. que puedas superar eso con los pasos. Por eso te di los 3 pasos al principio, que es el estudio, luego el análisis y luego la comprensión. Porque de esa manera estás abriendo de la parte tranquila para que puedas enfrentar ese temor. Todos podemos tener temor, todos tenemos de hecho algún temor, pero aquí va relacionado justamente a que ese temor te frena totalmente. Y yo quiero darte aquí el primero que dice el temor a la pobreza, y aquí
este temor lo pone en primer lugar porque el autor Napoleon Hill nos dice que es el temor más fuerte que te frena a conseguir lo que quieres financieramente. Y yo lo correlaciono con otras capacitaciones que he podido tener, que te dicen, oye, cuando tú mencionas la palabra, dices, es que yo quiero pagar deudas, y siempre estás poniendo en tu cabeza que este año voy a pagar mis deudas, voy a pagar mis deudas. Para que se cumpla eso, tiene que existir la deuda, ¿sí? Y entonces está cumpliéndose. Y tú dices que no salgo de deudas, pero este año voy a cumplir, voy a pagar mis deudas. Tiene que existir la deuda. Porque si dices, quiero pagar mis deudas y no tienes deuda, entonces no se está cumpliendo. Entonces es súper fuerte lo que dices, ¿no? Y es el temor a decir, quiero ganar más dinero. O sea, cambiemos la frase. Con más dinero pagas tus deudas y punto final, se acabó. ¿Sí? Y el autor aquí te dice que el temor a la pobreza es tan fuerte, porque dices, yo no quiero ser pobre, pero para que se cumpla eso, eres pobre. ¿Sí? Tengo un temor. No, es que qué feo ser pobre. Ya, entonces, para que se cumpla, tienes que ser pobre. ¿Sí? Y eso es tenaz porque nosotros mismos estamos llamando con nuestra cabeza lo que te está pasando. Y este ejemplo a mí, cuando yo hice esa capacitación, o sea, realmente me dejó out. Tengo una capacitación de 2 días y me dolió hasta la cabeza porque me dijeron, ¿tú quieres pagar deudas? Sí, entonces piensa que vas a generar más dinero. No pienses en que vas a pagar deudas. Si pago mis deudas, es que este año pago mis deudas. Ah, ok. Entonces sigues creando deuda. Todo el año sigue siendo. Todo el año. Y aquí habla Napoleon Hill tan fuerte de eso, porque dice, la naturaleza ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa, el pensamiento. Entonces imagínate cómo se relaciona, ¿no? Es uno de los dones. El temor a la pobreza. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. Y eso también incluye el pensamiento. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido, refiriéndonos con ella a los planos de espiritual, mental y material. El punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo. Si tú le tienes miedo a la pobreza, entonces para que se cumpla ese miedo, tiene que existir pobreza. Como que en resumen. Que ahí es tú donde te quedas en un círculo como la ratita que da la vuelta y no sale nunca de ese círculo. Dices, pero es que yo quiero combatir esto. ¿Verdad? Sí, pero estás combatiendo justamente lo que estás creando. O sea, así de simple. Y eso es, wow, a mí me dolió la cabeza. Y claro que era un entrenamiento mucho más profundo, pero va relacionado acá, ¿no? Así que, ¿qué crees tú, querida Jo? Es verdad lo que tú dices, mientras más nosotros nos enfocamos en las cosas no tan buenas, digámoslo así, o en decir palabras que no son las que, o son palabras de las que quieres liberarte, al fin de cuentas terminas atrayéndoles porque tu enfoque está netamente direccionado ahí, como tú dices, o sea, si quiero dejar de ser pobre, tengo que dejar de mencionarlo, tengo que dejar de pensar que en la pobreza, tengo que dejar de pensar en eso. Y también lo que me parece súper importante y lo que te dice aquí, si lo que exige son riquezas, determine en qué forma las recibirá y cuánto necesitará para sentirse satisfecho. Entonces, volvemos a la parte del inicio, al primer capítulo que teníamos. Si no tienes claro a dónde vas, si no tienes claro lo que tienes que lograr, o sea, vas a tener siempre el temor de no cumplirlo, de no llegar a tener esa riqueza o esa abundancia, digámoslo así, porque no sabes ni qué es lo que quieres. Exactamente. Y aquí quiero compartirles una frase que nos pone: donde crecí, mi familia, la educación, la religión y la sociedad, sus hábitos y creencias eran tan malditas y hicieron de mi niñez y adolescencia un infierno.
pero cuando me desvestí de toda esa mediocridad y busqué mi propia filosofía y la sabiduría universal de la vida, mi mundo empezó a ser mejor. Y hoy, después de más de 10 años, exitosamente ya es perfecto. Gracias, Edison, por compartirnos eso. Sé y te he visto y el ejemplo que puse de que cuando algo, un sexto sentido te dijo, entra en este almacén, pasó ahí en el almacén de Edison. Sí, entonces, gracias por compartirnos, porque realmente eso es lo que queremos llegar, ¿no? Es que tengas la conciencia, tengas este tema de poder cambiar, de poder aceptar tú todo lo que te pasó, agradecer, bendecir, pero darte la vuelta y decir, allá está mi futuro, rompiendo miedos, creyendo distinto, creyéndote, poniendo pensamientos distintos en tu cabeza. Y mira, aquí te quiero poner otra cosa que dice Napoleon Hill y va unido a todo lo que hemos hablado. Dice, el temor más destructivo, el temor a la pobreza es un estado mental. Solo eso, imagínate, es un estado Nada más. mental. Pero es suficiente para destruir las posibilidades de alcanzar los logros deseados en cualquier empresa. Y mira esto, es que cómo me van a ver a mí, pues, sí, que no se note pobreza, saben decir, ¿no es cierto? Que no se note pobreza. O sea, es un estado mental. ¿Qué te parece esto, de este estado mental, mi querida Joa? Y en realidad es muy cierto lo del estado mental y yo lo confirmé con una fobia. Y yo tenía fobia a todos los roedores, a los ratoncitos, los más grandecitos y todo, les tenía fobia al punto de que si yo veía unos 3, 4 metros mío pasar un ratón pequeñito, y yo lloraba de la desesperación y entraba en tal estado de ansiedad incontrolable. Entonces, resulta que yo hice un proceso para eliminar esa fobia. Y primero, claro, fue toda la información mental, el empezar a tolerar eso. Y sabía que solo estaba en mi mente. Y después, por último, terminé teniendo un roedor en mi casa como mascota. Lo tuve como 3 o 4 meses. Y créeme que hasta el final ya hasta le acariciaba, le cogía aquí la barbilla, le topaba las orejitas, porque en realidad logré vencer esa fobia. No te digo qué pasaría ahorita si veo un roedor grande que me dan hasta cositas porque no son limpios, sí, pero ya no es ese nivel de ansiedad de no saber qué hacer y todo fue cuestión de controlar la mente y todos los temores los vences así porque simplemente son temores que tú metiste en la cabeza que podían estar haciendo algo en contra tuyo. Sí, son temores también que te pusieron en la cabeza de acuerdo al Sí. entorno, ¿no? O sea, pero Ujú. más bien yo creo que la decisión tú la tienes de poder sacarlos y trabajarlos en eso. Y para Sí, empezar, no tienes que ni siquiera saber qué temores tienes, sino decir, ok, hoy vamos a averiguar qué temor tengo que trabajar, ¿sí? exacto. Y ahí te abres. Y ahí te llega esta información, porque mira, por ejemplo, aquí te dice síntomas del temor a la pobreza. Te dice indiferencia, indecisión, duda, precaución excesiva y te dice dilación. Dilación, la costumbre de dejar para mañana aquello que debería haber hecho el año anterior. O sea, posponer, ¿no? Posponer. Ujú. Este de posponer a mí también me causó un tema cuando hice un tema de liderazgo. Mi coach también me dijo, oye, ¿vas a seguir el siguiente nivel? Le dije, no, lo tengo planificado para el siguiente año. Ah, ok, entonces tus sueños llegarán el siguiente año. Y fue como que, sí, ¿no? Así, ese silencio. Ah, entonces, ¿dónde me inscribo? Le dije, porque yo quiero que mis sueños lleguen rápido. Y entonces, ¿dónde hay que inscribirse? O sea, mira, fue una frase tan fuerte que me lo dijo que pareces, hoy me acuerdo de una forma chistosa, o me da risa, pero tú quieres tus sueños de ahora. Sin embargo, enfrentar tus temores los dejas para mañana. Y ahí es donde se traba todo, ¿no? Entonces, Ujú. si tú te pones en ese campo de decir, ok, voy a buscar cuáles son mis temores, vas a empezar a buscar.
te va a llegar información porque estás pidiendo ayuda. Así de simple. Y este tema es espectacular. Igual nos podríamos quedar harto tiempo en el tema del temor, pero yo te invito a que investigues y a que busques información. Ahora, conseguir este libro es tan fácil que no es lo recomendado bajarte un PDF así gratis que lo copiaron, ¿no? Porque hablamos de abundancia, pero si quieres empezar, empieza por ahí. Empieza por ahí y luego te vas a dar cuenta que ya no vale la pena bajar el PDF, sino que comprar el libro para que seas abundante. El siguiente tema, o el siguiente temor es el temor a la crítica. Y ese también es otro, ¿no? Uy, ¿qué dirán de mí? Es lo que te decía antes, ¿no? O sea, estás feliz. ¿Por qué no puedes saltar cuando estás feliz? Es que, ¿qué dirán? ¿Qué Es que dirá el de estoy al loco. lado? Ujú. Es que, no, pues, ¿qué dirán? A mí me pasaba a veces que yo estoy súper contento y voy riéndome en mi carro. Y voy solo, ¿no? Y me voy acordándome cosas, me voy riendo. Cuando te paras en un semáforo y estás sonriendo y regresas a ver y el otro tiene una cara como que, vele a ese loco, vele a ese loco. Pero, oye, yo regreso a ver y digo, sí estoy loco, o sea, estoy feliz y yo me río cuando a mí me da la gana, cuando yo quiero. Porque yo estoy feliz, porque yo disfruto estar feliz. Yo no tengo que estar feliz cuando el otro me apruebe. Cuando el otro diga, ah, sí, ríete nomás. No, yo estoy feliz a mí cuando me da la gana. Sí. Pero el temor a la crítica es tan fuerte porque esta sociedad nos ha impuesto eso, de que tienes que comportarte porque qué dirá la gente. Y aquí creo que es un tema muy de la idiosincrasia de nuestro país, sobre todo, o de Latinoamérica, donde te dicen, compórtese porque la gente tiene que ver que usted se porta bien, ¿sí? Y te van frenando, y frenando, y frenando, y frenando. Y tú dices, ok, entonces yo tengo que aprobar, o mejor dicho, la gente tiene que aprobar mi comportamiento. Estamos hablando, obviamente, no de unas extravagancias o de fuera de límites. Pero la gente no tiene que aprobarte. Tú tienes que desarrollarte. No tienes que ser como quiere la gente, tienes que ser como tú quieres ser. Obviamente dentro de los límites. Por eso va relacionado todo este tema con el liderazgo que hablábamos ayer también. Si creces, si estás siendo líder para bien, para gestionar, para apoyar a personas, entonces, ¿qué aprobación estás pidiendo en las otras personas? Ya haz la prueba, camina por la calle y, oye, ríete, alza las manos, celebra lo que estás vivo, baila, sí, lo que quieras. Pero es típico, ¿no? Le ven al loquito de la plaza que está bailando solito y dicen, ve ese loquito, qué chistoso. No, a mí no me pueden ver así. Pero imagínate, síntomas de temor a la crítica, timidez, Ujú. timidez, falta de serenidad, personalidad, complejo de inferioridad, extravagancia, falta de iniciativa, falta de ambición. Uy, ¿qué dirán de mí? Tenaz, ¿qué te parece, John? Y sabes que este es uno de los temores más grandes a los que se enfrentan los emprendedores, sobre todo, porque la sociedad te impone que tú tienes que buscar un trabajo tradicional y ese es el que te va a dar la riqueza y el que te va a tener siempre a salvo, digámoslo así, económicamente. Y cuando una persona quiere salir de ese círculo del tener un trabajo normal, un trabajo en relación de dependencia, y lanzarse a ser emprendedor, resulta que el primer miedo que tiene es el qué dirán si en mi emprendimiento fracaso.
Y muchas veces eso es algo que te detiene y dicen, no, no, mejor me quedo aquí en mi trabajo y así nadie me dice nada, yo vivo tranquila y todo, pero no pruebas el éxito de ser emprendedor, de ir de cumplir un sueño tuyo, porque creo que la mayor parte de todas las personas soñamos con tener algo propio, soñamos con tener una fuente de ingreso, una fuente de trabajo para alguien más. Y resulta que es por ese miedo a la crítica de los demás, tú te frenas y no das el paso adelante. Este creo que es el temor que más ataca a los emprendedores en general. Y lo Sí, que tú dices del bailar y todo, sí es, o sea, hazlo, simplemente decide hacerlo, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos, y yo me acuerdo cuando visitaba Ambato, Ambato es una ciudad que queda a unas 2 horas de aquí de Quito, yo viajaba allá y pasaba una semana entera, y en la tarde yo siempre salía a caminar, y en uno de los parques principales siempre había un mimo. Entonces, este mimo le cogía a la persona que iba pasando, le seguía y le iba como que imitando las cosas que hacía esta persona. Y obviamente la audiencia es gigante, todo el mundo está criticando, riéndose, viendo qué es lo que pasa, viéndole a este mimo. Pero más es la gente que critica que la gente que se arriesga a ser imitado, que se arriesga a pasar, que no le importa que el resto de la gente lo vea ahí haciendo una cosa totalmente diferente. De hecho, hay mucha gente que se lo disfruta, pero hay mucha gente que se queda simplemente en la crítica. Entonces sí hay que, primero, dejar de criticar y segundo, perder el temor al que digan. sí, y eso de los mimos me recuerda alguna vez que un mimo estaba ahí, o sea, imitando, haciendo de mimo, ¿no? Los mimos te imitan, te hacen gestos, te, te eh, hacen más grande el gesto. Pero una vez pasó que un mimo estaba imitando y la persona que estaba imitando le empezó a imitar al mimo y el mimo se vio comprometido y no supo qué hacer. Y entonces dejó de imitarle y no sabía qué pasaba, ¿no? Entonces la otra persona tuvo mejor personalidad, llamémoslo así, o tuvo cero crítica, cero miedo a la crítica, que le empezó Sí. a imitar al mimo. Entonces fue una cosa, o sea, súper loca, ¿no? Pero ese tema o sea, el temor a la crítica también es muy fuerte. O otro ejemplo que tienes es te invitan a un negocio, que distribuyas algo, que te pongas algo, que te asocies con alguien y lo primero que piensas, dice, el negocio está bueno, pero ¿qué dirán mis amigos viéndome vender esto, no? Y pues, o Totalmente. sea, ¿cuál es el tema? Es típico. Mira, vamos avanzando. Estos temas son espectaculares. El temor a la enfermedad. Yo quiero dejarte aquí que nos expliques un poco tú, pero quiero darte dos pautas. La mente humana es muy poderosa. Construye o destruye, dice. Y los síntomas del temor a la enfermedad, dice la autosugestión, de estar enfermo, obviamente, hipocondríaca, el ejercicio, susceptibilidad, autoconsentimiento, falta de moderación. Mi querida Joa, este es tu espacio. Este es el temor al que yo les había comentado cuando empezamos a hablar de este capítulo, porque como les digo, cuando Pablo me dijo, ¿y tú tienes temor a la muerte? Yo le dije, no. Yo he pasado por dos circunstancias muy complejas de salud que en realidad me hicieron perder ese temor, donde, o sea, ya lo único que te quedaba era estar en el otro lado y como que empecé a asimilarlo desde ese punto de vista. Pero al ver que eso no sucedió, que no pasé al otro lado, entonces sabía que tenía que responsabilizarme de mi vida. Pero nunca, de eso te hablo desde hace 12 años atrás, por lo menos, yo nunca me conciencia de todo lo que me estaba llevando atrás de todo este tema del haber superado estas dos crisis de enfermedad. Y resulta que yo en mi casa empecé a tener medicinas para el dolor de cabeza, el dolor de muela, el dolor de estómago, el dolor del todo. Y mi casa era una farmacia. Y de hecho, cuando yo viajaba a cualquier lado, yo viajaba con un kit de medicinas que nunca las necesitaba.
pero era como que ese temor de que si estoy aquí en la casa, yo tengo que tener algo a la mano que ese rato me solvente la necesidad de ver qué es lo que pasa con mi enfermedad, con mi salud. Y cuando viajo, pues con mayor razón, si estoy en otra ciudad, estoy en otro país, estoy sola, entonces yo tengo que estar segura. Y llevaba conmigo todas las medicinas, todo. Y resulta que cuando leí este libro, te dice que ese es uno de los síntomas que tú tienes cuando tienes miedo a la enfermedad. Entonces yo me quedé así pasmada, literalmente, porque no sabía, no asimilaba todo esto. Ya te digo, esto lo vengo haciendo desde hace 12 años. Y digo, Dios mío, ¿qué hice conmigo? Porque a mí nadie me dijo que tenía que tener medicinas. Yo solita agarré y empecé como que a estoquearme y digo, ¿qué hice conmigo? Así que seguí avanzando en el capítulo y resulta que así como los otros temores, este temor a la enfermedad también es un temor que tú lo creas en tu mente. Porque cuando tú estás enfermo ese rato, no estás enfermo toda la vida. Incluso así padezcas de una enfermedad terminal o de una enfermedad que no tenga cura, como era mi caso, no siempre estás en ese estado, a menos de que tú decidas estarlo. A menos de que tú decidas crear ese temor no va a estar en tu cabeza. Cuando yo me di cuenta de esto, y la verdad, doy gracias a Dios, yo soy creyente, doy gracias a Dios el haberme dado cuenta de esto antes de este problema de la pandemia. Porque ahorita con la pandemia y este temor a la enfermedad, ya me hubiera vuelto loca, literalmente, porque hubiera empezado a hacer todo lo que se imagina y lo que no, por tener aquí en mi casa algo que me salve a mí y a mi hija de la enfermedad. Y en realidad es algo que no te deja avanzar. Y no te deja avanzar porque en mi caso el problema que yo tengo en el corazón era algo que sí me ayudó a definir mi propósito, a definir qué es lo que quiero hacer en mi vida, a definir cómo voy a hacer las cosas. Pero por dentro siempre es el temor de, Dios mío, ¿y si mañana ya no estoy? ¿Para qué creé el propósito? Y es algo que solamente yo lo estaba construyendo en mi cabeza. Y obviamente el mismo temor de la enfermedad es el que te lleva al temor a la muerte. Y es un temor que yo tampoco lo tenía en mi cabeza, que no lo tenía claro, que no lo tenía pendiente. Y sin embargo, Pablo se daba cuenta en cada cosita tan pequeña que una vez me dijo, vamos viajando 2 veces y en 2 veces que te voy a almorzar, siempre sobras la comida. ¿Por qué estás dejando las cosas inconclusas? Y era así como un baldazo de agua fría, se me rompía la cabeza y cuando leí el libro fue un shock para mí, al punto de que acabé de leer esta parte del temor de la enfermedad y cogí todo lo que tenía de medicinas, todo, no revisé ni qué era ni qué no, y simplemente metí en una funda de basura. Imagínate las fundas de basura, las grandotas que te venden, saqué media funda de basura de medicinas. O sea, era tal el exceso que tenía aquí las cosas que pensaba que me iban a prevenir. Y muchas de esas cosas ni siquiera sé cuándo las había comprado. Entonces es algo que está en tu cabeza y que tú tienes que eliminarlo y que tienes que dejarlo de lado. Que sí se puede, sí se puede. Que todavía hay rezagos del temor, hay, pero ya no es tan fuerte como lo hace unos meses atrás. Perfecto, yo creo que con esa explicación está más que claro, ¿no? Y obviamente no te queremos decir que no seas precavido, pero volvemos a lo mismo. Es eh, yo por si acaso, entonces para que se cumpla eso tienes que enfermarte. Para utilizar la medicina que yo estoy llevando y que me estoy anticipando, tienes que enfermarte. O te vuelves hipocondríaca, ¿no? O te creas de esa sujeción en tu cabeza y dices, es que por si acaso me tomaré esto, por si acaso me enferme cuando me vaya de viaje. Pero ese es un temor, ese es un Sí. temor que tú mismo lo estás creando. Wow, esto es impresionante y creo que vamos a tener que avanzar porque ya nos coge el tiempo, pero el temor a la pérdida del amor,
Esa es otra, ¿no? Síntomas del temor a la pérdida del amor. Celos, descubrir imperfecciones, juego, el hábito de jugar, robar, engañar y aceptar cualquier otra oportunidad de riesgo con el propósito de conseguir dinero para la persona amada. A eso se refiere el juego. Este no es tan largo como los anteriores, pero también hay personas o hay gente o la sociedad ha hecho de que tengas miedo a que no te acepten o que no acepten que pierdas o tengas un fracaso en el amor, ¿no? Ujú. Es como que no te valoras, como que no estás valorando lo que tú puedes entregar y por qué te pueden valorar. Yo creo que va unido mucho a la crítica también, por qué te pueden aceptar. Sin embargo, también te frena cuando se trata financieramente como lo que estamos tratando ahora, ¿no? O sea, si no aceptas, no eres consciente de que puedes entregar amor, de que eres capaz de generar ese sentimiento, entonces también tu cuerpo o tu mente te está diciendo, sabes que no eres capaz de nada, ¿no? O sea, es bastante simple. Y Lo mira, que yo creo es que este temor afecta tanto a una de las emociones más poderosas que es el mismo amor y probablemente por eso está dentro de la lista de los 6, ¿no? Porque cuando ya no irradias amor, estás inyectando energías negativas o pensamientos negativos, emociones negativas a tu cabeza. Y en realidad yo le pondría a esto el temor a perder el amor por ti mismo. Porque el perder el amor de otra persona llega a ser superado, pero cuando tú no te llegas a querer, no te llegas a amar, pues difícilmente que ames a alguien más, ¿no? sí, exactamente. O sea, es lo mismo que liderarse a sí mismo, ¿no? Sí. Ujú. Mira, avancemos el temor a la vejez, el temor a la muerte. Síntomas más comunes del temor a la vejez son la tendencia a reducir la actividad y a desarrollar un complejo de inferioridad en la edad de la madurez mental. El hábito de hablar de uno mismo como pidiendo disculpas por ser viejo. Y Ujú. el hábito de matar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo al creer falsamente que se es demasiado viejo como para ejercer esas cualidades. ¿Se has escuchado eso? No, esto ya para mi edad no va. No, eso de emprender es para la juventud. ¿Se has escuchado eso? Todas las veces escucho eso de ahí, porque es simplemente buscarte una excusa para no hacer las cosas y creer que a tu edad no tienes la oportunidad de quererte, de consentirte, de darte otra información, de aprender algo nuevo. Entonces yo le relaciono mucho con el no amarte nada más, con no valorar, porque también la vejez es señal de experiencia y eso no lo dicen las personas que tienen edad y se quejan. Sí, o la otra también, ¿no? Que se ve mucho es, ¿cuántos años tienes? Adivina. Sí, adivina. Ay, sí, qué bueno que eres. Me diste 10 años menos. Qué bestia, es que cómo me conservo, ¿sí ves? O sea, son temas que parecen súper chistosos. Pero, pero yo quisiera, no te voy a decir que ese es un miedo a la vejez, pero yo quisiera que sí puedas analizar si es que hay ese miedo. ¿Lo dices por chiste o lo dices por ocultar porque no te gusta escuchar cuántos años tienes, ¿no? O sea, realmente, ¿sí? No te gusta asumir la edad que tienes, porque si asumes la edad que tienes, pues simplemente dices, tengo 40 y bien vividos. Punto. Exactamente. Y mira, Exacto. para terminar, el temor a la muerte, para algunos este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos es posible achacar el fanatismo religioso, los terribles dolores del miedo asociados con el pensamiento de la muerte. Síntomas de temor a la muerte, la costumbre de pensar en la muerte. El mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil a los demás. 3. En otros casos, el temor a la muerte es causado por la enfermedad y por consiguiente desmoronamiento de la resistencia física del cuerpo. Y número 4,
Las causas más comunes del temor a la muerte son enfermedad, pobreza, falta de ocupación apropiada, desilusión amorosa, demencia, fanatismo religioso. ¡Wow! Creo que ¿Qué tal, no? este es un tema que yo quisiera o te invito a que tú los puedas también profundizar, analizar, porque imagínate, en 1 hora y media que hemos estado hablando estos 3 capítulos, hemos sacado tantas frases que la verdad no son nada en comparación como cuando tú lo lees o lo investigas y lo estudias a este libro. Y estos miedos en general pues te frenan, te paralizan y no dejan avanzar a donde tú quieres llegar. Y ahí está la respuesta cuando dices, ¿por qué será tan difícil? Ujú. ¿Por qué cada año que yo me propongo algo no consigo las cosas? Porque justamente no hay que solamente proponerse, tener objetivos, sino hay que buscar el camino para desenvolver eso que tienes enrollado ahí que te está frenando, como son estos temores, como son no utilizar el sexto sentido, como son no tener ese deseo ardiente, sino decir, bueno, este año será, ojalá sea mejor, ¿no? En el abrazo de inicio de año, ojalá tengas un lindo año. O sea, empieza por tener un lindo abrazo, ¿no? Primero. Sí, Sí. Un abrazo sincero, ¿no? exacto. O sea, empieza por eso, ¿no? Y decir, bueno, te deseo que este año, ojalá sea lo mejor, ¿no? No, empieza por darle un abrazo cariñoso, porque sea bueno, porque realmente te sale desde el corazón. Eso, acuérdate que el cerebro emite esa frecuencia y le estás transmitiendo eso. Y entonces, si es que te da un abrazo así, oye, mejor huye, ¿no? Sí, mejor no me abraces. Sí, Sí. sí, pues, sí, sí, es espectacular. Creo que incluso ya haciendo como una recapitulación completa, este tiempo que estamos aquí en casa nos hace analizar mucho, ¿no? Nos hace analizar el tiempo que tenemos, el tiempo perdido, los temores que podemos encontrar y muchos de los que estamos aquí podemos habernos enfrentado a este temor de la muerte, a este temor de no poder cumplir sueños y creo que es hora de ya darnos ese espacio para nosotros mismos y de empezar a construir lo que realmente queremos para después de esta cuarentena. Y les voy a dejar aquí una frase que a mí me gustó muchísimo y me impactó. La vida es un tablero de ajedrez y el contrincante es el tiempo. Si vaciláis antes de mover o descuidáis hacer el movimiento con prontitud, el tiempo os vencerá. Jugáis contra un contrincante que no tolera la indecisión. Y eso a mí me dejó, después de lo que te decía del temor a la enfermedad, fue algo donde dije tiene que ser ya, se tiene que cortar este instante, no mañana, no después. Exacto, y quiero compartirte esto que nos dice Jorge, el temor a la muerte se hace más evidente cuando tienes niños pequeños, pero si aprendemos a vivir cada día como si fuese el último y a enseñamos a nuestros hijos a ser independientes, el temor desaparece como por arte de magia. Yo le añadiría algo, gracias Jorge por esa frase, por compartirnos. Y yo les voy a añadir algo que a mí me gusta de una canción que dice, enséñame a disfrutar el día como si fuera el último y a gozarlo como si fuera el primero. ¿Sí? Imagínate eso, ¿no? A disfrutar el día o aprovechar el día como si fuera el último, pero a gozarlo como si fuera el primero. Acuérdate cuando fuiste niño o niña, cuando te regalaban un juguete, los primeros 5 minutos de ese juguete eran espectaculares. La energía era desbordante. O sea, cumplías de ese sueño, ¿no? ¡Wow! Me dieron esto, o conseguí esto, tuve esto, ¡wow! Y a medida que iba pasando el tiempo, iba bajando la energía, lo disfrutabas. Sí, pero ese instante cuando recién empiezas, esa emoción es lo que necesitamos todo el tiempo para que cumplas absolutamente todo lo que te propones en la vida.
y sacando a flote esos temores, desechando esos temores, riéndote, felicitándote, oye, apapachándote. Los que no conozcan qué es apapachar, es abrazándote, ¿sí? Felicitándote, dándote ese cariño que te mereces, porque tú tienes el poder de manejar absolutamente todo.